Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, la etapa 3 de nuestro IA Hub Lab. Damos inicio en un par de minutos. Estamos esperando a que más participantes puedan ingresar para que no se pierdan ningún instante de nuestro lanzamiento. Volvemos en unos minutos. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Para nosotros es muy importante su puntualidad. Vamos a dar un par de minutos para que más personas puedan ingresar y puedan participar de este lanzamiento y no se pierdan ningún instante. Entonces, en unos minutitos volvemos para dar inicio. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. Para nosotros es muy importante su puntualidad, entonces vamos a dar inicio y en el transcurso de la sesión se nos irá incorporando más participantes. Nuevamente les damos la bienvenida, gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio, entonces vamos a cederle el espacio al ingeniero John Sousa y a Paula Muñoz, quienes van a ser nuestros moderadores el día de hoy en esta sesión de entrega de la etapa 3 de IA con la ingeniero Paula. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar acompañándolos en este espacio junto con el ingeniero John. El día de hoy oficialmente estaremos abriendo nuestra sesión de IACOP Lab, donde continuaremos con la etapa 3. En la etapa 3 hablaremos y hablaremos mucho sobre el tema de talento humano, ética y gobernanza, lo cual constituye la estructura de la contención de IA cooperativa. Como dijo Alejandra, mi nombre es Paula Muñoz, hago parte del sector cooperativo y pues he tenido la oportunidad de trabajar en todo el tema de transformación digital. Bienvenido, ingeniero, yo en este espacio nuevamente. Gracias, Paula. Muy buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, soy John Sousa, ingeniero especializado desde hace mucho rato trabajando con inteligencia artificial y pues básicamente hoy queremos traer algo muy concreto para el sector cooperativo, cómo construir inteligencia artificial que respete y potencie la esencia cooperativa. Esa es un poco la tarea que vamos a desarrollar hoy y pues esperamos que a todos les queden muy claros los conceptos que queremos compartir. Claro que sí, adicional a esto, porque recordemos que la IA como tal tiene que ser gobernada estratégicamente. Una IA mal gobernada puede destruir confianza, mientras que bien gobernada multiplica como tal el impacto social. Así que este espacio, pues la idea es que podamos llevarnos todos estos conceptos y pues también incorporarlos con lo que tiene que ver talento humano. Vamos a ver todo el ejercicio de talento humano, ética y gobernanza. Un concepto clave para que podamos recorrer y poder hacer una gobernanza adecuada de la inteligencia artificial. Al final, queremos que todos queden claros en lo que se debe hacer con la inteligencia artificial y la gobernanza y el talento humano y que sepamos por dónde empezar. Bueno, en este slide que les estamos proyectando a continuación, estamos hablando de la complejidad estructural. Aquí vemos la doble naturaleza cooperativa. Entonces, si nos fijamos, tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y, donde vemos que no, al ser cooperativas, sino empresas tradicionales, tenemos una dimensión económica, que es el eje X, donde nos habla de servir eficientemente a los asociados, y el eje Y, que es la dimensión social, la cual nos invita a preservar la identidad y valores democráticos. Las entidades cooperativas no son entidades tradicionales como cualquier empresa, digamos, de comercio. Desde lo que queremos en este momento entender es que esos dos ejes, la dimensión económica y la dimensión social, tienen que ser claramente establecidos y no entender que solo voy a buscar la velocidad, que solo voy a buscar la precisión, sino que también tengo que determinar claramente cómo esto valora a mi asociado, cómo puede ser eficiente, cómo no discrimina a algún tipo de asociado por algún tipo de fracaso. Adicional a esto, y como lo hemos comentado en nuestros webinars anteriores, es que la IACOP Lab no propiamente es un recetario. Lo que queremos hacer es buscar y darles a ustedes una forma para navegar bajo esta complejidad. Entonces vamos a abordar la etapa 3. Ya vimos nosotros la etapa 1, la etapa 2, y pues hola,
Cuéntanos un poquito del resumen, ¿qué fueron esas etapas 1 y 2? Claro que sí. Entonces, aquí en el plano general, donde estamos construyendo nuestros cimientos sólidos con base a este camino, vemos los 3 bloques principales, la etapa 1 y la etapa 2, que son las que ya trabajamos previamente, donde veíamos cómo identificar el problema y definir el comportamiento inteligente. Ahorita ya en la etapa 3, que es la que vamos a andar un poco más, vamos a ver todo lo que tiene que ver con talento, ética y gobernanza. Sobre esos 2 bloques, la identificación del problema, en donde identificamos dónde queremos que participe la inteligencia artificial. Y en el bloque 2, en donde definimos cómo queremos que se comporte, que como decimos, ya lo vivimos en 2 webinars anteriores, y quienes ya hoy en día adquirieron la plataforma de Jacob Lab, ya tienen toda la documentación que les permite desarrollar estos 2 bloques, y hoy hacemos el lanzamiento de la tercera fase. El talento, hablando del talento humano, de todo el ejercicio de ética que debemos tener con respecto a la inteligencia artificial y el proceso de gobernanza de dichas estructuras de inteligencia artificial. Así es, y como dice el documento madre al cual pues ya algunos tienen acceso, la base de la metodología, la IA no puede ni debe ser gestionada únicamente desde la tecnología. Por eso hoy hablamos de estructuras de contención. No es opcional. Y ahí es donde vemos este tema de justamente la estructura de contención, que es el que estamos proyectando, donde tenemos un conjunto de reglas. Ahí vemos roles, métricas, procesos, todo lo que evite que la IA cause daños. Y es cuando hablamos de que tenemos un Ferrari, y ese Ferrari, que es alguna solución impulsada por inteligencia artificial, pues tiene que tener frenos, tiene que tener dirección. No importa que tenga el motor más potente del mundo, pero si no podemos frenar, si no podemos girar, si no podemos evitar un sesgo, pues va a ser muy difícil después de controlar. Y aquí, Inge, John, es importante que nos hagamos estas preguntas justamente en esta etapa, y es, ¿quién supervisa este proceso? ¿Qué pasa si la IA se equivoca en algún momento? ¿Se equivoca, de hecho, la IA? ¿O cómo puede apelar un asociado, sobre todo acá en el sector del cooperativismo, que tenemos como tantos procesos juntos? ¿Qué deberíamos hacer? Es como ese stand-by que debemos hacer en este punto. Pues eso no tenemos que imaginarlo, ya hay. Entonces la OCDE tiene unos procesos de ética de la inteligencia artificial, la UNESCO tiene unos principios de gobernanza de la IA, la ISO 42001, que pues, aunque no lo crean, ya tenemos estándares ISO para todos los desarrollos que tienen que involucrar a la inteligencia artificial, y pues la idea no es inventar nada, sino que adaptemos lo mejor a nuestro mercado cooperativo. Adicionalmente, es importante que mencionemos los objetivos fundamentales pues, de todo el proceso. Digamos que aquí vemos 4 objetivos principales que toda IA cooperativa debería cumplir. Entonces, en el primer cuadro vemos el tema de servir ágilmente a los asociados, que va un poco con la dimensión económica. En el segundo vemos fortalecer los lazos democráticos, que tiene que ver con la dimensión social. En el tercero vemos cómo implementar esa arquitectura respetando claramente los recursos del proceso. Y en el cuarto, cómo preservar la identidad cooperativa, es decir, no erosionar la ayuda mutua, sino tener una equidad. Y ese cuarto punto, Paula, es lo más importante. Una inteligencia artificial que maximice las ganancias, que permita no acceder a crédito de una manera no convencional, sino que nos lo permita hacer de una manera mucho más equitativa, ¿cierto? Pero que rompa la esencia cooperativa, pues no nos sirve. Entonces, aquí la gobernanza de esas inteligencias artificiales no es que sea un capricho, no es un lujo, sino que es una necesidad. Por eso es que tenemos el código de construcción. Aquí, si se dan cuenta, tenemos todo el marco normativo global de la IACOP, casi que resumido y sintetizado en más de 25 estándares globales aplicados del cooperativismo. Entonces, todo este tema que nos rige o todo este tema normativo es lo que queremos como que ustedes conozcan o lo tengan más a la mano para que realmente lo podamos aplicar. Porque el objetivo no es empezar de cero, como decíamos anteriormente. La OCDE ya tiene unos principios, ¿listos? Hay que mirar esos principios y aplicarlos a nuestro entorno. La UNESCO agregó ética y derechos humanos a todo el proceso de inteligencia artificial. Adicional a esto, la ISO 42001 que nos mencionabas, ingeniero John, nos da un sistema de gestión de IA,
que pues podríamos también incluso certificar, incluso pues estaría al mismo nivel de seriedad que una ISO 9001, pero en este caso para la IA. Y aquí lo que hicimos nosotros, Paula, fue coger todas estas principios, todos esos ejercicios de buenas prácticas de gobernanza y colocarlos dentro de un documento ya alineado con los principios cooperativos, alineados con estos estándares para que quede no teórico, sino quede completamente práctico. Bueno, y aquí estamos viendo justamente todo este tema práctico operativo y aquí vemos como unos principios como tal, con unos ejemplos un poco más concretos. Aquí ya te pediría un poquito de ayuda para ahondar en esto. Aquí lo que vemos inicialmente que es transparencia y explicabilidad, es decir, por qué se rechazó un crédito. Equidad y no discriminación, donde podemos monitorear aprobaciones por género o por zona. Vemos un tema de responsabilidad, donde realmente ahí tendríamos que ver cómo designar a un defensor del asociado digital. Y también el tema de privacidad by design, que es como todo ese consentimiento granular y evaluaciones de impacto. Pero pues también veo otra columnita que es donde ya de pronto como lo que tú nos puedas explicar cuáles son como esos ejemplos, esas tablas para nosotros podernos orientar. Claro, entonces lo que hicimos fue trabajar sobre nuestro principio principal, por ejemplo, la transparencia y explicabilidad, y mirar el estándar que hay en la OCDE, que hay en la ISO, que hay en la UNESCO, dependiendo de eso. Por ejemplo, el que ven ustedes en primer lugar, estamos hablando de un principio de la OCDE del 1.3 y también algunas directrices que hay en ISO 42000 que tienen que ver con transparencia y explicabilidad. Si hablamos de un ejercicio tradicional, por ejemplo, de score de crédito inteligente o de score de asociado o score de afiliación o algún tipo de esos, la IA que se construya debe proveer explicaciones significativas. Al principio, un ChatGPT, una cosa de esas, no te daba una explicación, simplemente te daba una respuesta. Hoy en día es exigible. ¿Por qué tomé esa decisión? De tal manera que el ser humano también siga teniendo ese control sobre esa decisión. Y aquí corroboramos que en efecto la diferencia de IACOP Lab de un manual genérico, pues son todos estos procesos inversos. Bueno, y aquí nos pasamos al tema del talento humano y la preservación del lazo de confianza. Si ven, de hecho me gusta esta imagen porque realmente es cuando nos damos la mano y ratificamos como tal esa cercanía. Entonces acá sería bueno que nos enfocáramos en esta frase que dice, la IA actúa como un exoesqueleto cognitivo que amplifica la capacidad del servicio. Entonces acá es decir, no reemplaza la capacidad, sino que la amplifica. Y ese es el ejercicio más importante, porque lo que queremos no es deshumanizar. Entonces, a veces, la automatización deshumaniza. Entonces, vamos a automatizar un proceso, entonces ya no hay personas. Pero el principio no es ese. No es delegar la tarea, no es abdicar ante la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial me potencialice como individuo, como ser humano. Entonces, la IA recomienda, pero quien toma la decisión en lo crítico es el ser humano. Y al final lo medimos, ¿no, Inge? O sea, porque pues la opción de IA debe aumentar el tiempo que el colaborador dedica al relacionamiento estratégico, pero también en esa medición vemos que si lo reduce puede ser que estemos haciendo algo mal. Y también, pues, medimos esos indicadores, esos KPIs, por ejemplo, con la calidad del servicio. Si nosotros vamos a involucrar algún proceso de inteligencia artificial, pues, lo mínimo es que la satisfacción del asociado aumente, que esté por encima del 80, del 85%, porque eso nos permite estar midiendo que nuestra misión se esté cumpliendo. Claro que sí. Y bueno, y aquí en esta imagen que vemos de pirámide, digamos que aquí lo que hacemos es pasar como tal a la trazabilidad de las decisiones, pero realmente, ¿qué significa para acoplar esta pirámide? Esto principalmente es una arquitectura propuesta. Como les decimos, son varias interpretaciones que damos de varias normas internacionales, pero es una arquitectura de gobernanza propuesta para el sector cooperativo. Desde arriba vamos a tener a nuestro consejo de administración. Nuestro consejo de administración define el apetito de riesgo que tenemos, define la política de inteligencia artificial que vamos a tomar y define los recursos estratégicos que vamos a desarrollar. Luego hay que crear una línea de comité de ética. Esa línea de comité de ética nos permite a nosotros establecer quiénes son los órganos supervisores del proceso. Luego, una línea en donde definimos un comité técnico
personas técnicas que establezcan el proceso, que definan cómo se ejecuta ese proceso y finalmente una línea de auditoría interna. Esto nos permite tener una pirámide completamente estructurada para la gobernanza y que nos permita estar completamente blindados para que no se nos escape nada cuando la inteligencia artificial tome sus propias decisiones. Y adicional, tener una trazabilidad justamente de esas decisiones. Entonces, importante acá lo que estamos viendo que es el módulo de la matriz RACI. La idea es que justamente enfocándonos en la ISO 42001, la cual nos exige habilidades claras y documentadas, pues se posibilite la necesidad de que se establezca un modelo matriz, en este caso la matriz RACI. Y esa matriz quiere decir R de responsable, entonces asignamos un responsable, si hay alguien que apruebe los modelos de inteligencia artificial, pues será el técnico de inteligencia artificial en la parte de ética. Si alguien tiene que aprobar el modelo, aquí estamos hablando de que en este caso lo va a aprobar el comité de ética, también hay que consultar con algún equipo, con algún grupo de interés dentro de la entidad, en este caso estamos haciendo la consulta al desarrollador y hay que informar al auditor interno, al consejo, bueno, hay que establecer muy bien esa matriz de responsabilidades para que realmente quede clara cuál es la explicabilidad del modelo. Y tenemos adicional una regla de oro digital, que de hecho aquí está marcadita en amarillo, que es que debe ser un único aprobador final por decisión crítica. Y así evitamos conflictos de gobernanza, justamente. Sí, eso es muy importante, definir quién es el que decide. En los documentos que hemos elaborado para desarrollar esto y las herramientas, estamos detallando cada una de esas responsabilidades para que las tengan muy claras. Super. Bueno, y en esa evaluación de impacto, justamente el impacto ético, lo que lleva a anticipar el daño, justamente antes de escribir el código INGE, vemos que acá esta es una de las herramientas más poderosas, justamente pues porque nos permite medir y pues evaluar a su vez. Entonces, esto se hace justamente antes de entrar, como dicen ahí en términos coloquiales, echar código, ¿no? Sí, sí, y es importante evaluar el impacto desde el punto de vista ético, ¿cierto? Esto lo recomienda la UNESCO, la OCDE, la ISO 42000. Entonces, consiste en que hagamos preguntas claras, preguntas que miden. ¿Qué pasa si usamos datos sin el previo consentimiento de las personas? Pero además, si esos datos no son anonimizados adecuadamente. ¿Qué pasa si tiene algún sesgo y hace alguna discriminación geográfica o por color de la piel o por estrato, ¿cierto? ¿Qué pasa si el asociado dice, bueno, ¿por qué tomaron la decisión? ¿Cómo la explicamos? Y además de eso, si el asociado puede apelar, ¿no? Porque hay una decisión que tomó una IA, un score de crédito, pensemos que se podría apelar esa decisión. Entonces es muy importante evaluar ese impacto ético. Y justamente con todos estos casos, pues tenemos en el documento madre un ejemplo documentado de un banco cooperativo en Centroamérica que hizo todo esto y detectó sesgos geográficos a tiempo para que también lo puedan consultar. Sí, allí, ahondando un poquito en ese tema, las personas de la ruralidad eran excluidas porque había unos indicadores en la parte rural versus la parte de la ciudad que hacía que se excluyera. Al evaluar muy bien esta evaluación de impacto ético, se pudo corregir ese sesgo. Y aquí hablamos del tema del hardware tecnológico, el cual requiere software humano. Aquí estamos haciendo un símil, una metáfora. Entonces, el hardware es la IA y el software humano es la ética, el talento y la gobernanza. Y ahí es donde hacemos como tal justamente ese lazo, donde vemos que el uno sin el otro pues no sirve. Y como les decía ahora, hemos visto proyectos muy bonitos, muy brillantes, pero que fracasan, porque interpretan el ejercicio, dan una decisión, pero nunca lo pueden cuestionar, nunca lo pueden explicar. Es un efecto de caja negra no adecuado, un efecto que no debería darse. Y eso es algo que debemos tener en cuenta cuando estamos desarrollando que el hardware, como tú decías ahora, debe ser administrado por el software. Todas nuestras capacidades intelectuales de ética, talento y gobernanza deben administrar ese hardware que es la IA. Por eso lo que les decimos a quienes nos acompañan el día de hoy, la alfabetización en IA no es opcional.
todos, desde el consejo hasta el asociado, debemos tener un conocimiento básico, o algo mínimo, pero pues que realmente nos empecemos a ahondar en este mundo de la IA. Porque aquí estamos hablando de personas, ¿cierto? Y las personas, pues tenemos que adquirir conocimiento todos los días. Y esta tecnología que hoy en día nos está arremetiendo, ¿sí? Porque nos está arremetiendo, pues tenemos que entenderla, tenemos que conocerla. No estamos diciendo que nos volvamos ingenieros de inteligencia artificial, no, para nada. Pero sí tenemos que entender cómo es que esta tecnología se está adueñando de labores, de procesos, de tareas, de empresas. Así es, y es por eso que tenemos un plan de alfabetización y comunidades de práctica. Justamente aquí vemos este escaloncito, el cual nos indica pues cómo podemos ir avanzando. Justamente pues no basta con un taller de una sola vez, necesitamos formación continua y estructurada. Entonces, ingeniero John, ¿qué proponemos acá? Proponemos que las entidades cooperativas deben hacer este ejercicio de alfabetización, deben crear comunidades de práctica. Deben arrancar desde los niveles básicos, obviamente, comprender los conceptos, qué es un Machine Learning, qué es un MLS, qué es cada uno de los elementos clave de entender qué es la tecnología, cómo se desmitifica, porque pues inteligencia artificial, pero no, son ejercicios muy entendibles, muy de que debemos consumir el proceso educativo. Luego, pasar a un nivel intermedio, en donde establezcamos claramente cuál es el impacto financiero, por qué hay sesgos, por qué podría haber un marco ético, por qué tendríamos que tener ese proceso. Y finalmente, en los equipos técnicos, no sé si las áreas de tecnología o inclusive los mismos directivos de las entidades deberían tener claro cómo se mide la equidad. Cómo se mide la ética de la inteligencia artificial, cómo se certifica una inteligencia artificial que realmente cumpla con criterios como los que menciona la OCDE, como los que menciona ISO 42000, que permitan que realmente estemos haciendo una labor adecuada dentro de nuestras soluciones. Y adicional lo que tú dices, es recomendado por la OCDE, un sandbox ético, es decir, un ambiente de pruebas bien estructurado donde realmente podamos probar esos modelos nuevos con datos anonimizados antes de llevarlos a producción. Hacer una experimentación segura, que dicen. Así es, señor. Y es en este sentido que pues queremos también mostrarles el sistema pues que monitorea como tal todo este seguimiento y todo este tema que tenemos de cooperativismo en tiempo real a través claramente de los ítems de la matriz RACI. Y aquí importante que tengamos en cuenta que el proceso pues es que se vuelva práctico, ¿sí? Porque digamos que ahí hay muchos documentos, hay mucha teoría, hay mucho todo ese proceso, pero pues lo que queremos es llegar a una plataforma viva, una plataforma que nos permita ver desde nuestro punto de vista cada una de las áreas que se muestran allí. Justamente, como lo mencionas, del papel a la plataforma viva. Entonces aquí el corazón de operativo como tal, lo que hace IACOP Lab, que es lo que incluye la plataforma digital y lo que vamos a centralizar, que en este caso va a ser todo el tema de métricas de emisión, lo que hablamos de equidad, inclusión, participación, todo el tema de alertas de desviación ética, los registros de apelaciones, la trazabilidad de decisiones, enmarcados como tal en la herramienta. Y aquí les vamos a entregar un sistema de control en tiempo real. Entonces, ustedes van a poder entrar, van a poder ir viendo los indicadores y van a poder ir registrando las acciones que van a realizar para que vayamos haciendo este ejercicio de gobernanza, de ética, de talento humano de una manera sistémica. Es decir, acá básicamente no ofrecemos solo conceptos, sino que también se están entregando instrumentos funcionales. Sí, un instrumento completamente funcional que va a tener estos dashboards. Este primer dashboard que vemos acá, en donde vemos un radar de madurez por dimensión. O sea, qué tan maduro está nuestro talento humano, ¿cierto? En conceptos y en la adopción de la inteligencia artificial, en temas de formación, en temas de gobernanza, en temas de ética. Y varios radares adicionales que nos van a permitir ir viendo cómo es ese proceso. Entonces aquí vamos a entrar a la plataforma como tal, ¿cierto? Aquí la tenemos. Creo que ya la estamos viendo, ¿cierto? Sí. Entonces yo estoy entrando aquí a la plataforma y como ustedes ven, yo puedo ir validando en el área de talento humano si tengo un programa formal de capacitación en IA.
Entonces yo voy calificando, no lo tengo, si lo tengo, pongamos que no lo tengo porque soy una entidad que hasta ahora está empezando en este proceso. Si tengo un responsable de los valores cooperativos, digamos que en principio los deberíamos tener, de pronto no tiene asignados recursos. ¿Qué canal de apelación hay para las decisiones de IA? Que, bueno, ahora ni siquiera nos lo habíamos imaginado, entonces pues no existe, ¿cierto? Y voy calificando cada una de las necesidades en cuanto al ejercicio de talento humano. Aquí la plataforma trae unas instrucciones que nos va diciendo cómo se va a gestionar, cómo se va a trabajar. También se evalúan los principios éticos en términos de transparencia, equidad, responsabilidad, privacidad, seguridad, y vamos haciendo una validación de esos principios éticos. También hacemos un checklist claro de cómo estamos modelando los procesos, las soluciones de inteligencia artificial en sus momentos de diseño, en sus momentos de desarrollo, en los despliegues. Entonces vamos a tener también un trabajo alrededor de eso. Podemos evaluar el impacto que está haciendo cada uno de los sesgos que podemos tener o los ejercicios de transparencia, de privacidad. Vamos a generar, inclusive, ayuda a la plataforma a generar un acta de gobernanza, es decir, un acta en donde definimos quién es el responsable de los procesos, si hay un comité de ética, si hay un comité de inteligencia artificial que determine eso. La matriz que hemos hablado todo el rato, la matriz RASO, ¿cierto? Entonces aquí podemos definir que en el ejercicio, por ejemplo, de capacitación en ética, y pues aquí vamos a colocar actividades dependiendo de las necesidades, ¿quién es el responsable, ¿cierto? ¿Quién es el que audita el proceso? ¿Quién se consulta? ¿Y a quién es el que se le informa? Entonces podemos tener también aquí montado ya dentro de la plataforma y completamente digital toda esa matriz. También nos ayuda a establecer la política de inteligencia artificial. El proceso nos hace la política, nos la genera, nos hace todo el ejercicio dentro de la plataforma. Nos permite establecer qué brechas de talento tenemos. No sabemos nada. No sabemos nada de análisis de datos, pero no tenemos a las personas. ¿Qué debería tener? Pues al menos una, ¿cierto? No sé nada de gestión de proyectos de inteligencia artificial. ¿Qué debería tener? Una. Y colocarnos metas dentro del proceso para poder yo establecer cómo voy a hacer el ejercicio. Todos los temas de alfabetización que hablábamos también en el proceso. ¿A quién tenemos que hacer un proceso de alfabetización? Pues a los asociados, ¿cierto? A los líderes, a los especialistas, y vamos a ir definiendo cuáles son los tipos de procesos que vamos a realizar. Entonces vamos a hacer un proceso básico de IA para todos los empleados y todos los asociados, por ejemplo, virtual sincrónica o virtual asincrónica, con una duración de tantas horas, y vamos a establecerlo tal día y vamos a hacerle seguimiento a ese proceso. Y finalmente, un ejercicio con las comunidades. ¿Cuáles son nuestras comunidades? Podemos crear un club de IA, un club donde vengan los hijos de nuestros asociados a entender cómo manejar muy bien una inteligencia artificial. Y no importa la marca, llámese ChatGPT, llámese Cloud, llámese Kimi, llámese China, llámese estadounidense, llámese europea, que podamos hacer ese ejercicio y que vayamos llevando esto poco a poco a que la comunidad en general lo entienda. Un ejercicio que hacen hoy en día, por ejemplo, en China, es que llenan estadios con la comunidad del pueblo, con la comunidad de la ciudad, para explicarles qué es inteligencia artificial. O sea, pues, tal vez no lleguemos a ese nivel, pero sí es muy importante entender qué es esta tecnología y cómo la podemos captar. Y luego, con toda esa información, la plataforma es capaz de generar unos dashboards, y esos dashboards me dicen en qué estoy, ¿cierto? Si estoy midiendo el cumplimiento de principios éticos, entonces en este caso, que no llenamos casi que nada dice que muestra el nivel de implementación de cada principio, segmentos grandes en niveles 4 y 5 indican un buen cumplimiento, segmentos en niveles 1 y 2 están en bajo cumplimiento y así sucesivamente. Y entonces la plataforma nos está ayudando a aplicar la metodología que estamos planteando. Como les decimos, este ejercicio no es teórico, este ejercicio es práctico, y que nuestras organizaciones puedan tener este tipo de herramientas y vayan entendiendo cuál es la dinámica para mejorar su conocimiento, para mejorar el proceso ético, para mejorar el proceso de gobernanza. Es como el ejercicio principal de estas plataformas. Todas las entidades que ya hoy en día están utilizando estas plataformas ya tienen acceso a esto, ya pueden empezar a evaluarse, ya pueden hacer sus primeros pinitos con inteligencia artificial. Entonces está disponible dentro de todo el proceso que venimos haciendo. Buenísimo, Inge, y adicional a eso también, como parte del prototipo operable, tenemos varios tipos de alcances para validar. Acá justamente vemos un ejemplo, que es la plataforma de gestión de auxilios.
que se llama Benetic y ACOP, para que también puedan obtenerlo, puedan validarlo y que pues justamente les sirva como ejemplo para empezar como todo este recorrido. Sí, poder hacer que esta plataforma está pensada para que en milisegundos se pueda hacer un primer análisis de un auxilio, ¿cierto? Con inteligencia artificial. Entonces, nuestras entidades cooperativas pues tienen auxilios, que hoy en día auxilio de nacimiento, auxilio de vivienda, auxilio X, de Y, Z, y a través de unas herramientas que se generan con inteligencia artificial, podemos hacer un ejercicio de trazabilidad primero, y segundo, de entendimiento de si es sujeto de auxilio la persona que lo está pidiendo o no. Adicional, Inge, cada decisión aquí queda registrada, ¿no? Es decir, quién tomó la decisión, pues justamente todo este modelo operativo, si lo toma un humano, si lo toma una IA, con qué datos, bajo qué reglas. Entonces, lo que mencionabas de la trazabilidad, justamente es ese registro que dejamos acá. Sí, aplicando eso, entonces lo que tenemos y como vemos ahí en la filmina, pues se hace una verificación de identidad, es el asociado, se analiza paramétricamente los documentos que él carga, entonces no, que es que necesita certificado de nacido vivo del hijo para acceder al beneficio del auxilio por nacimiento, o X, o Y, o Z, si es un auxilio por el que se inundó la casa, no sé, cualquier cosa de esas, pues también se hace, y el sistema de inteligencia artificial nos permite dar una factibilidad preliminar, en donde dice, venga, esto sí está como que sí va a tener un hijo, como que sí es de este año, como que sí está cumpliendo los requisitos, pero hay un paso 3, que es la intervención humana. La intervención en donde el humano es el que finalmente toma la determinación final. Que es lo que decimos que evitamos que la IA decida sola. Básicamente, todos los casos críticos los debe definir o decidir un humano. Exactamente. Entonces, pues no es que desaparezca el comité, ¿cierto? No es que se desaparezca el comité de auxilios ni nada de eso, sino que lo que buscamos es centralizar la información, lograr que todo se vaya priorizando y que se tenga un tablero único de decisiones sobre los auxilios y que esto esté potenciado por inteligencia artificial. Claro que sea adicional, que es la promesa de acoplar, ¿no? Tecnología al servicio de la democracia cooperativa. Entonces, ahora vamos a verlo. Vamos a ver cómo es que funciona esto, a ver si entendemos un poco mejor cómo es el proceso. Entonces, aquí vemos un radar, una plataforma tradicional en donde el mismo asociado hace su solicitud de auxilio. Pues aquí están parametrizados los auxilios de calamidad, de enfermedad, de educación, de natalidad, de fallecimiento. Bueno, el que vaya a solicitar a la persona. Pues que en este caso vamos a decir que es uno de educación y él lo que quiere es, por decir algo, beca de estudios o matrícula universitaria. Quiere aplicar a eso, pues normal, a qué fecha lo va a tomar, qué va a realizar. Y pues aquí lo que le voy a decir es que acá voy a escribirle algo, cualquier cosa. Acabo de salir del colegio. No, más bien voy a escribir mi hijo acaba de graduarse del colegio y necesito un auxilio para su universidad. Entonces, con base en esa información que le estamos colocando allá, el sistema va y valida, como ustedes ven acá, con los requisitos que ya tenemos planteados y con la inteligencia artificial, la factibilidad. Y él me está recomendando de una vez, factibilidad alta porque la matrícula universitaria es un gasto educativo justificado y común en estos auxilios. ¿Listos? Necesito el certificado de graduación del colegio del hijo. ¿Sí? Necesito la factura comprobante de la matrícula universitaria y necesito el documento de identidad. Entonces, él ya me está guiando y ya con base en lo que me está informando el asociado, él ya está tomando una determinación. No es la determinación final, ¿cierto? Y aquí el cliente le dice, venga, adjúnteme esos documentos. Adjunta los documentos y se hace ya el proceso. Pero si fuera un auxilio de calamidad, haría algo similar, si fuera un auxilio de natalidad, haría algo similar. Y ese proceso nos está permitiendo hacer toda la trazabilidad, cargar los datos, cargar la información que estamos pidiendo, revisar inclusive si él tiene programas disponibles, ¿cierto? Usted tiene derecho a esto, tiene derecho a esto, tiene derecho a esto, porque también le hace un perfil al asociado, ¿cierto? Y además de eso, pues puede consultar quiénes son sus beneficiarios y perfilar también qué posibilidad tendría de auxilios para esos beneficiarios. Ese es más o menos el ejercicio potenciado siempre con IA, en donde podamos darle más soluciones a nuestro asociado. Esto es un modelo de autoatención
pero asistida. Entonces yo pido mi auxilio, yo digo por qué, eso me está diciendo podría ser, no sé, y luego pasa a un funcionario, que es el que toma la decisión final, y quien debe tener claro cuál es el modelo de gobernanza que vamos a trabajar acá. Clarísimo, ingeniero. Entonces, acá es importante que veamos todo este proceso como un conjunto y adicional a eso que veamos a la ética como un escudo y motor de la innovación. Muchas veces la ética la vemos como una traba, entonces como que es la partecita que nos permite detener algún proceso y no, realmente la ética es un escudo. ¿Qué hace un escudo? Nos protege, evita daños. Entonces, acá lo que vemos es que es un motor de innovación el cual nos ayuda a generar confianza y justamente atraer asociados. Y sobre todo asociados jóvenes, que hoy en día en muy boga está ese proceso y que además le dé confianza al ente regulador. El ente regulador cuando vea esto y cuando vea un ejercicio de este estilo que tiene este tipo de blindajes, pues simplemente va a entender que se está gestionando adecuadamente todo ese proceso ético de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Con toda la trazabilidad del caso. De hecho, en el documento madre también que tenemos, aparte de la conclusión de la etapa 3, que es la del día de hoy, enumeramos varios de estos temas y es cómo construir confianza, cómo gestionar los riesgos, cumplir la legislación, crear ventaja competitiva, atraer pues nuevos asociados. Entonces, es una inversión que vale la pena considerar. Esto en resumen es nuestra etapa 3. Tiene que ver mucho con el talento humano, nosotros, las personas, tiene que ver con la ética y en especial con la gobernanza. Si nosotros no gobernamos la IA, ¿quién nos va a gobernar? Así es. La IA es la que nos va a gobernar. Y pues en estos días hoy de avances tan rápidos tecnológicos, pues tenemos que estar preparados para el proceso. Algo que de pronto acá para que lo veamos y es justamente hablando de todo el tema de aprendizaje, tomémoslo como una lluvia fina. A mí una vez me dieron ese ejemplo. Uno va caminando, la lluvia fina no la sientes, pero te va mojando poco a poco y cuando menos lo esperas estás totalmente empapado. Entonces, ese es el proceso, poco a poco, y cuando menos lo esperemos, estamos aquí usando estas herramientas como todos unos expertos. Bueno, y en aras de dar el tiempo, porque queremos también que puedan hacer preguntas y puedan tener algunos contenidos adicionales, pues este es el resumen de las 5 etapas, siempre sobre el modelo de planificación, hacer, verificar y actuar. Una primera etapa de proceso cooperativo que ya lo vimos y quienes ya tienen acceso a la metodología ya la pueden estar revisando, validando, aplicando y también tienen herramientas definidas. El de comportamiento inteligente, en donde diseñamos esas soluciones de manera colectiva. La que vimos hoy, el talento humano, la ética y la gobernanza, cuáles son las capacidades que requerimos y cuáles son los marcos éticos que estamos buscando. Y próximamente, pues iremos a nuestra cuarta y quinta etapa. Así es, entonces acá básicamente nuestra cuarta y quinta etapa, estamos también mostrando el ecosistema de apoyo, lo que les decimos no es solamente teoría, mostramos que hay un ecosistema integrado que acompaña todo desde el diagnóstico hasta la implementación y es 100% práctico y aplicable. Y no se olviden de escanear ese QR, creo que hay una sorpresa en ese QR, ahorita más adelante decimos cuál es esa sorpresa. Y pues como decíamos, hay unos documentos en donde se sustenta toda esta información, sustentado en ejercicios del MIT, en ejercicios que se han venido desarrollando con ISO, con la OCDE, con cualquiera de esas. Hay una guía de cómo aplicar la etapa, hay un proceso de eso, y hay unos procesos prácticos, unos instrumentos prácticos, que ya vimos hoy uno, pero tanto la etapa 1 como la etapa 2 tienen su instrumento práctico. Y justamente también en la etapa de hoy, la arquitectura, el cómo y el quién, para que también lo tengamos presente. Y además de eso, en este momento ya hay 3 prototipos reales de IA que se pueden aplicar al sector cooperativo y que quienes adquieren la metodología ya los pueden ver. Los pueden jugar, pueden validar, pueden entrar a validar. El primero es este, de un IACOP asistente financiero. Yo puedo ir y decirle, oiga, quiero viajar a Europa, tengo cuántos aportes tengo, valídame por favor cuántos son y dime qué debería hacer. Entonces, es un proceso bien interesante el que podemos hacer ahí. Aquí vamos a devolvernos un poquito para volverles a proyectar el QR, que vemos que nos están pidiendo nuevamente el slide. Ahí ya está, ¿no es ese? Sí, señor, ahí si quieren para volver a ingresar, los que no pudieron ingresar.
Ok. Y continuamos hablando de los prototipos, justamente lo que decía el ingeniero John, nuestros prototipos acompañados de Benefit IA, todo el tema que tiene que ver con la plataforma para administrar los auxilios, otro tipo de prototipo operable como es el de aprendizaje como tal potenciado por la IA. Entonces, ya esos prototipos ya pueden entrar, ya pueden acceder, ya pueden participar, ya pueden ver cómo funciona. El objetivo de esos prototipos es que puedan ir a sus entidades cooperativas y validar y mostrarle, oiga, mire, ¿qué les parecería algo parecido a eso? No necesariamente tiene que ser ese. Podemos construirlo con ustedes, pueden construirlo ustedes mismos. El objetivo de todo este ejercicio es que podamos empezar a volver esto una realidad y que podamos involucrar todo este proceso dentro de nuestro sector cooperativo. Así es, Inge, y a todos quienes nos acompañan el día de hoy, acá continuamos con la ruta de la excelencia, las próximas fechas para nuestros webinars. Aquí, Inge, si me ayudas a confirmar, por favor. Sí, la de hoy, 11 de junio, la etapa 3. El 2 de julio vamos a hacer el lanzamiento de la etapa 4. La etapa 4 es la de tecnología e inteligencia artificial. Entonces ahí vamos a hablar de técnica, de cuáles son las técnicas que hay, cómo las podemos usar. Y en la etapa 5 vamos a terminar con el ejercicio de implementación, cómo se implementa, cómo se despliega, y terminaremos en esa etapa con una calculadora de proyectos de inteligencia artificial que nos permita presupuestar, establecer el talento humano que podríamos requerir, establecer cuál es el presupuesto que podríamos requerir, lo que se podría estar necesitando para que podamos nosotros tener un control total del proyecto. Perdón, ingeniero John y Paula, la gente nos está pidiendo que por favor nos vamos a proyectar el QR para que lo puedan tener. Pues preciso llegamos ahí. Estamos llegando a nuestra oportunidad exclusiva de la etapa del día de hoy también. Entonces, digamos que el proceso de Acolab básicamente tiene unos documentos conceptuales, son más de 120 páginas de la teoría, de por qué, de dónde salió todo ese proceso. Ahí cada etapa tiene una guía de cómo la aplico, cómo debo aplicar esa guía. Debemos entregar más de 15 instrumentos metodológicos como el que acabamos de ver, que incluye 5, más o menos 8 secciones, en donde me analiza que el talento humano, que la ética, que cada una de las cosas. Vamos a entregar 5 prototipos con inteligencia artificial, es decir, quienes vayan a ingresar les vamos a enviar su usuario, su contraseña, van a poder jugar con el prototipo, hoy ya están disponibles 3, y pues en las siguientes 2 etapas vamos a liberar 2 más, y van a tener un cotizador evaluador, que nos va a permitir establecer muy claramente cómo necesito yo estructurar un proyecto que quiere involucrar inteligencia artificial. Y todos esos elementos los van a tener con acceso ilimitado durante todo el tiempo. El precio es de 2.000.000, yo no sé por qué me lo tacharon, pero es de 2.499.000. Ahora, ¿qué pasó ahí? Ya de entrada nos están pidiendo que lo bajemos. Eso veo, o sea, veo que es hasta junio 30, el precio de lanzamiento es de 999.000. Pero el QR creo que tiene algo más, que no es solamente, creo que tiene más descuento, ¿cierto? Ingresamos a actuar, estamos encontrando justamente una oportunidad exclusiva para quienes se conectan el día de hoy y tienen acceso a este link para que veamos el regalo que nos dan el día de hoy por estar aquí conectados. Y es un cupón con un 50% de descuento, veo ahí. O sea, ya no costaría lo que decía atrás, que son 2.5 millones, sino serían 499.500. Bueno, veo que dice que son para 100 cupos disponibles y que se termina. Yo sé que en la etapa 2 el cupón era más grande, ¿no es cierto? Ya bajó. Ya tenemos un límite un poquito más reducido, dado que estamos llegando casi que a la mitad, al final casi de nuestras etapas. Entonces la idea es sí continuar dando como estos beneficios, pero pues se nos está limitando un poquito, así que aprovechar para acceder y pues lograr cumplir también con el grupo que tenemos hoy en día abierto. Entonces, tomen el QR, si quieren ahorita volvemos allá. Pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, por favor en el chat lo pueden escribir y con mucho gusto aquí tomamos atenta nota. Mientras nos envían alguna pregunta, quiero contarles lo que sigue y es la etapa 4. En la etapa 4 queremos entender
por cuál modelo de lenguaje deberemos escoger, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer un chatbot de autoatención para mi asociado. Entonces, ¿por qué debería escoger este modelo o este modelo? Hay unos temas de costo, hay unos temas de beneficio, hay unos temas de alcance que debemos tener en cuenta. ¿Qué arquitectura debería integrar? ¿Sí? No, le voy a pedir a mi proveedor de core una API, le voy a trabajar a través de unas bases de datos duplicadas, replicadas, y algo muy importante, la infraestructura, la nube segura, sobre qué vamos a trabajar, sobre qué vamos a hacer este ejercicio. Entonces, es muy importante que identifiquemos ese problema que tenemos, que definamos ese comportamiento y el alcance que queremos, cuáles son las reglas éticas y humanas, y ahora, pues hay que mirar que nuestro ecosistema funcione para que la arquitectura tecnológica que vamos a montar sea suficiente. Y dándole la importancia realmente que requiere todo este tema de gobernanza, ¿no? Porque la tecnología sin gobernanza es sumamente peligrosa, pero la gobernanza sin tecnología es ineficaz. Entonces, por eso vamos paso a paso en este proceso. Ok. Aquí me mandaron una pregunta. Dice, ¿qué pasa si la IA comete un error y afecta a un asociado? ¿Quién responde? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Digamos que en el modelo que se está proponiendo y que hemos establecido y que nos ayuda tanto la OCDE como la UNESCO, es que definitivamente la responsabilidad final de todo esto es humana y organizacional. Entonces no es que yo compro un chatbot, el chatbot me dice, lo pongo a que conteste y me diga cuáles son los auxilios a los que tenga derecho, y ese chatbot me conteste mal, y me diga, no, es que usted tiene derecho a tal auxilio cuando realmente lo tenga. Finalmente la responsabilidad es humana y organizacional, pero por eso es muy importante la trazabilidad que le hagamos a las decisiones, ¿cierto? Eso de quedar registrado, de quedar auditado, de quedar estructurado, y el asociado pues tiene que tener derechos en eso, tiene que poder apelar, tiene que poder tener una revisión humana, ¿cierto? Porque es que la IA no es una herramienta, ¿cierto? No es no es una herramienta moral, ¿no? La moral sigue estando en los seres humanos. Nosotros somos quienes la diseñamos, quienes la implementamos o quienes la supervisamos bien o mal. Así es. Y en relación a eso, y justamente aquí me indican en cuanto al tiempo, ¿cuánto tiempo toma implementar toda esta gobernanza desde cero? Pues digamos que el proceso no debería demandar más de un mes y medio, ¿cierto? Porque pues principalmente con la herramienta, por ejemplo, que les estamos entregando, se debería poder hacer un autodiagnóstico rápido, ¿no? Hacemos ese proceso. Con base en eso, definimos las políticas, los roles, definimos rápidamente eso, definimos el comité, hacemos el proceso y luego, pues simplemente se monitorea, ¿cierto? Pues no simplemente, pero pues se hace el ejercicio de monitoreo y pues no es que nos vamos a tardar aquí un año a hacer todo el proceso, no, pues esto tiene que ser realmente rápido y que lo podamos ir aprendiendo mientras avanzamos. Esto pues hoy en día todavía esto está en construcción, obviamente. Entonces podemos ir aprendiendo con el tiempo, no hay problema. Claro que sí, no sé si dentro de quienes nos acompañan hay alguna inquietud adicional en aras pues del tiempo para dar cumplimiento también a nuestro espacio. Digamos que lo que teníamos preparado para el día de hoy sobre nuestra tercera etapa pues cubre un montón de dinámicas y de prototipos a los cuales pues quisiéramos ustedes puedan acceder, pero también que nos indiquen cuáles son sus expectativas, sus inquietudes, que nos cuenten también esas oportunidades de mejora que quisieran implementar y de esa forma nosotros poder continuar guiándolos en este proceso. Ingeniero John y Paula, tenemos otra participante que nos pregunta, ¿nuestros asociados comunes entienden qué es la IA? ¿Cómo les explicamos? ¿Entienden o no entienden? No entienden. Supongo que dice no entienden. Sí. Bueno, si entienden, Entendamos que dice que no entienden. si entienden, maravilloso. O sea, ese sería un ejercicio pues maravilloso, que ya nos entiendan. Ahora, no entienden. Realmente la alfabetización en esto está arrancando desde cómics. Pensemos en un cómic en donde me explican cómo es el proceso, cómo es la escala, ¿cierto? Cómo es que esto ha venido surgiendo. Además, tenemos en cuenta que la inteligencia artificial no es, aunque hoy hay un boom, no es una tecnología nueva. Es una tecnología que tiene un desarrollo de como 60 años. O sea, la primera red neuronal se construyó hace mucho tiempo, ¿cierto? El primer machine learning se construyó hace mucho tiempo. Entonces, no es algo que sea nuevo. Lo que pasa es que hoy cambiaron dos cosas.
cambió la capacidad de cómputo. Entonces hoy, este computador que tengo hoy aquí por donde estamos transmitiendo, pues tiene 10.000 veces la capacidad de un computador de hace 30 años. ¿Listos? Y además de eso, las redes sociales, el internet, todo eso nos ha generado una gran cantidad de data. Y eso, aunado a los algoritmos de inteligencia artificial, pues nos está permitiendo usar. Entonces, hay planes de capacitación muy sencillos, muy simples. Hay ejemplos muy sencillos, podemos acompañarlos en esos procesos. Dentro de la metodología que estamos planteando, estamos entregando un primer acercamiento de lo que debería saber tu asociado, de lo que debería saber tu directivo, de lo que debería saber tu funcionario. Lo mínimo necesario. Entonces es muy importante hacer ese ejercicio. Y tenemos una última pregunta y dice, ¿qué pasa si la IA comete un error y afecta a un asociado? ¿Quién responde? Es parecida a la que nos dijeron al principio, ¿cierto? Y vuelvo y lo reitero. ¿Quién responde? El ser humano y la organización, ¿cierto? Hoy en día eso no podemos decir, uy, no, es que yo puse la IA y contestó mal el auxilio, o hizo un sesgo y discriminó a las personas de cierto color. No, eso no lo podemos decir. Hoy en día ese es el ejercicio, pero para que yo pueda responder, pienso en un consejo de administración, pienso en un gerente, para que yo pueda responder, por eso pues yo tengo que establecer unas reglas hacia abajo de la gobernanza, por eso la matriz RACI, ¿cierto? ¿Quién es el responsable? Pues seguramente el consejo, pero ¿quién lo estructuró? ¿Quién dio el consentimiento? ¿Quién informó lo que iba a hacer? Para que yo pueda tener una claridad de cómo se van a tomar las decisiones. Cuando yo tomo las decisiones de ese sentido, pues definitivamente estoy blindado. Ese es el objetivo, que blindemos nuestras organizaciones para que no sucedan casos que no deberían suceder. Y nuestro ejercicio de confianza, que también lo hemos estado mencionando bastante, si tenemos un tema transparente y una herramienta confiable, pues claramente esto va a jugar muy buena forma con los equipos. Bueno, Inge y Aleja, pues ya tenemos que despedirnos, llegamos al final de este espacio, no sin antes agradecerles a todos pues por su participación, por conectarse con nosotros, por sus preguntas, claramente pues está abierto todavía ahí lo vemos el código para que puedan aprovechar antes de desconectarnos y esperamos poderlos ver en nuestra siguiente sesión, que es para la etapa 4. Un gusto entonces a todos, acá les estamos proyectando nuevamente la fecha, para que juntos terminemos de construir este camino de innovación dentro del sector cooperativo y pues claramente acompañados de IACOP-Lab. Y pues ahí le estamos proyectando en nuestro sitio, signoscooperativo.com/IACOP-Lab. Aquí van a encontrar la información necesaria de los seminarios, de los eventos, de lo que se está realizando alrededor, de los documentos. Pueden adquirirlo desde 0 pesos. Entonces hay unas herramientas que estamos entregando free. Pueden entrar, inscribirse, participar, van a tener acceso a uno de los prototipos de inteligencia artificial. Pues se pueden hacer 10 consultas, son unas consultas limitadas, pero pueden ver cómo es que funciona el tema. Está el acceso a todos los kits, pueden ingresar allá, adquirirlo, los que reciban el cupón, pues una vez agregan al carrito y pues aquí pueden adicionar dentro del carrito el cupón y pues van a tener el descuento que se les está generando el día de hoy. Paula, Aleja, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y de verdad, la inteligencia artificial debe ser algo que se centre en el ser humano porque el modelo de negocio definitivo del cooperativismo pues puede ser potenciado de manera inmensa. Entonces, muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz tarde. Gracias a todos, buena tarde.